que hemos señalado para el Renacimiento era este eje vinculado a la proporción, pero que en realidad hay que verlo vinculado a este resurgir de las lecturas clásicas. ¿Se acuerdan? El humanismo, como dice Kisteler, que el humanismo es un modo de comprender la escritura, la literatura, de leer los clásicos, y en especial en una influencia en la retórica, en los modos de hacer de los clásicos, diríamos también, ¿no? Y en este marco del humanismo hay toda una relectura de autores antiguos, en especial de Platón, que va a ser releído a partir de Plotino, y que lo vuelve a recuperar Ficino en el Renacimiento. En esta búsqueda de el espíritu saturnino que va a tener el artista según Ficino, es decir, ese artista cual planeta Saturno, que era taciturno, que era alejado, ¿no? del ruido y de la fiesta, ¿no? Y por el otro lado la idea de inspiración. Pero hay un eje también que aparece en los diálogos platónicos, en especial en el Timeo, en donde aparece esta idea de orden del mundo, ¿no? Frente al caos, el orden, el mundo ordenado, el cosmos. Entonces, la importancia que pasa a tener la proporción, la simetría, ¿no? Esto que ustedes habían destacado también cuando analizaban las pinturas y que señalábamos la otra vez con la arquitectura, ligado a formas geométricas básicas, dijimos el cuadrado, el círculo, ¿no? Como formas perfectas, ¿no? En donde hay una simetría, una proporción. El retorno a la antigüedad, que dijimos a partir de del estudio de las ruinas. Esto también nos va a influenciar para la escultura, que empiezan a darse descubrimientos de ruinas escultóricas también. El otro eje, podríamos decir, esta tendencia a la abstracción, a la idealización, a la matematización del mundo, ¿no? Esta búsqueda de figuras, y en ese contexto aparece el concepto de proporción áurea, ¿no? Como la relación que se establece a partir de diríamos, de distintas medidas, y les voy a dejar una explicación de la proporción áurea, pero la lógica que tiene que ver es que, bueno, la proporción áurea es una proporción que está presente en la naturaleza y que hay que saber leer qué es lo que está detrás de lo que yo observo, ¿no? Esta búsqueda de esa estructura que está sosteniendo el orden de la naturaleza. Y esa es la estructura que se quiere retomar, recuperar y presentar, ¿no? Por el otro lado, esta serie de Fibonacci, este matemático italiano del siglo XIII, en donde va a ordenar los números naturales de manera que tienen una relación igual y constante entre cada uno, ¿no? De manera que, por ejemplo, 1, 2, y le sigue el 1, el 2, le sigue el 3, que es la suma del 1 y del 2. Al 3 le sigue el 5, que es la suma del 2 y del 3. Al 5 le sigue el 8, que es la suma de los últimos 2, ¿no? Esta serie de números con los que se organizan, que se le llamó serie de Fibonacci, permitió justamente pensar en esta búsqueda de un orden, es decir, llevar al mundo de las matemáticas un orden, ¿no?, que tiene que ver con esta estructura que sostiene el mundo, el orden divino. El concepto de divina proporción, que ya venía desde el mundo griego, la proporción áurea, que se establece en una relación a partir de buscar la proporcionalidad
eh, y un equilibrio sin llegar a la simetría. Yo les voy a dejar una hojita, nada más, un texto de Tosto. Yo sé que esto lo ven en dibujo o en pintura, así que no me quiero detener mucho, pero igual les dejo para aquellos que no lo vieron en Historia 1, suelo pasarles el Pato Donald, se los dejo al Pato Donald para las dudas que se lo comente. Sí, les dejo un textito porque quizás es más fácil leerlo que a que yo se los esté explicando. Si yo les hablo de proporción, si yo les hablo de relación entre las partes, de equilibrio y de representación de la figura humana, ustedes se imaginan esta figura que es el estudio de proporciones que presenta el hombre de Vitruvio, estudio de proporciones que presenta Leonardo. Se había descubierto los escritos de Vitruvio, que eran del siglo I, y lo que hace Leonardo, estos manuscritos que habían sido copiados por el mundo carolingio y se descubren en el Renacimiento, recuperan un texto de Vitruvio, ¿no? Lo que hace Leonardo es leer con especial detenimiento, si bien está más vinculado a lo que es arquitectura, pero él observa y de alguna manera consolida lo que se va a conocer como el canon vitruviano, ¿no? Esta idea de armar una proporción, ahí les dejo algunas anotaciones que hace el mismo Leonardo. Piensen en esta búsqueda del orden como ideal de vida, ¿no? De este orden que sostiene todo este mundo que está en permanente devenir. Entonces, en este permanente devenir, este mundo imperfecto, se busca lo perfecto, se busca el orden, que no es lo que veo a simple vista, sino es cómo se organiza. Por eso hablamos de estructuras compositivas, por eso hablamos de racionalidad, por eso hablamos de un módulo que se repite, una medida que se reitera, por eso hablamos de armonía, por eso hablamos de proporción, de equilibrio, como características que observamos tanto en la pintura como también la veníamos observando en la arquitectura. Entonces, este canon vitruviano que toma como centro el ombligo, que inscribe el cuerpo en ese círculo y que divide el cuerpo a partir de 8 cabezas o de 10 caras, ¿no? Que a su vez lo que hace es un periodo de búsqueda porque el mismo Leonardo dice, ojo que esto que yo estoy leyendo no es posible de aplicar a todo lo que yo represente. ¿Por qué? Porque Vitruvio estudia el hombre quieto, la figura humana quieta, y a mí me interesa representar al hombre en movimiento, en una posición, en un escorzo, ¿no? Entonces, ahí aparece esta importancia por el estudio de las formas, que ya lo veníamos viendo, ¿no? Con Cello, ¿no? Con Masaccio, ¿no? Esta representación. En el caso de Leonardo, todos sus dibujos que aparecen, en donde él permanentemente empieza a darse cuenta de que si yo me acerco a la figura, no es lo mismo presentar una figura para que esté elevada, si voy a hacer una escultura y va a estar elevada, a una figura para que yo la mire de frente, ¿no? Es decir, la figura para que sea observada en proporción tiene que tener en cuenta desde dónde se va a observar. Eso ya lo empieza a marcar Leonardo, se empieza a dar cuenta de esto, ¿no? Es decir, ojo que estos cánones, como que, digamos, ¿qué diría? Estos cánones no tienen que ser corset para nosotros representar, ¿no? Entonces, en esta importancia del canon, en esta importancia del modelo, me voy a ir más atrás en la época, pero para iniciar, lo que a mí me interesa que hoy podamos trabajar
que es yo sé que les parece que está todo como suelto, ¿no? Como que vimos la primera generación primera y segunda generación de artistas, de pintores del Renacimiento, vimos el Trecento, vimos la primera mitad del siglo XV, esa primera generación en donde hay tanteos, pero ya hay un estudio de la perspectiva, una representación de ese espacio, una búsqueda de la unidad, una búsqueda de la unidad de ese relato, rompiendo con esa visión de en donde había varios relatos en un mismo cuadro, sino que ahora todo hay una unidad de tiempo, de espacio, ¿no? Eso es muy aristotélico, diríamos. Por el otro lado, que eso también lo vamos a ver en la escultura. Por el otro lado, esta idea de proporción, de estructura compositiva, de composición, de importancia en el estudio del cómo, en el estudio del lenguaje. Y podríamos decir, esta es una obra que a mí me parece interesante para empezar a hablar de la escultura, y es un desnudo. No es que antes, a ver, hasta en el mundo clásico teníamos representaciones de desnudo, pero ¿qué había pasado en la Edad Media con estas representaciones de los desnudos, ¿no? Es decir, salvo Jesucristo, que aparece parte de su cuerpo desnudo, pero porque estaba siendo flagelado, pero siempre tapado, vuelve por primera vez en el mundo moderno, aparece un desnudo, ¿no? Y creo que este es uno de los cómo se instala el tema, incluso que termina dominando en la escultura la representación de la figura humana, o sea, la representación del hombre, como hablábamos del retrato. En este caso no es el retrato de ningún Cosme en este caso, sino que es una figura, el David, una figura religiosa. Pero es la excusa la figura religiosa, ¿no? Si yo le saco, diríamos, el pie sobre la cabeza y le saco el arma, es un joven bastante andrógino, muy adolescente, en un contraposto, en una posición típica de la escultura clásica, desnudo, dijimos. ¿Y por qué desnudo? Porque era como se representaba en la antigüedad a los héroes y a los dioses. Y entonces aparece esta idea del héroe, ¿no? Esta idea de la perfección, ¿no? Es decir, el héroe, este semidios, ¿no? Para el mundo griego, para el mundo clásico, ¿no? Y entonces esta figura, ¿no? Que es una escena, que yo digo es David, bueno, en el Antiguo Testamento, la lucha de David y Goliat, David que logra vencer al gigante de Goliat. Bien, tema iconográfico. Pero si yo veo la escultura, cómo está trabajada, busca, el trabajo busca la perfección, busca el equilibrio, busca la simetría, busca la perfección en el trazo, en la terminación. Hay un gran conocimiento del cuerpo humano, una preocupación estética, ¿no? Una preocupación por ese canon, por esa, ¿no? Bueno, y aparte también se consolida como primera escultura exenta, es una escultura de bulto, exenta, de manera que está trabajada alrededor para que el espectador pueda ir girando y observándola, ¿no? Esta obra que había sido encargada, es el famoso David de Donatello, creo que ahí no lo puse, ahora lo agrego. En realidad ese sombrero de este joven es el sombrero toscano, entonces lo que está simbolizando es David es Florencia y Goliat es Milán. Entonces ahí la lucha entre
dos ciudades rivales, y esta ciudad logra vencer a su gigante y enemigo, ¿no? Pero sí me interesa que observen cómo reaparece el desnudo, reaparece la figura humana, reaparece esta importancia de las enseñanzas clásicas, con esta seriedad, es decir, no hay una exacerbación, no hay, ¿no? Es decir, hay una serenidad en la escultura que tiene todos los componentes de una escultura ligada a la belleza clásica.